La charla de hoy, este espacio que hemos abierto hoy, es la dignidad de la mujer. Y para empezar con esta charla, me gustaría que pensáramos en tres preguntas de reflexión antes de empezar. La primera es, ¿cuál es el mayor tesoro o grandeza de la mujer en general? De la mujer. El mayor tesoro o grandeza. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mayor reto de ser mujer hoy? Y la tercera es, ¿cuál es la mayor amenaza o riesgo de ser mujer hoy? Esas tres preguntas. ¿Cuál es el mayor tesoro o grandeza? ¿Cuál es el mayor reto? ¿Y cuál es el mayor riesgo? Me gustaría pensar en eso y que meditáramos y que empezáramos esta charla con estas tres meditaciones. ¿Cuál es la mayor grandeza de la mujer? El mayor reto y el mayor riesgo. ¿Mm? Y em, no sé si quienes, si pudieron ver los videos que hicimos para la propaganda de esta charla, y quise escoger la pregunta de, ¿será que Dios es machista? Y quiero introducir esta charla con esa pregunta porque esta charla pues está basada en una encíclica que es la encíclica de la dignidad de la mujer, y quise hacer esta pregunta de ¿será que Dios es machista? Porque después de leer este material, este gran material que nos dejó el Papa, pues la gran respuesta es wow. Casi que el primer feminista, claro que pues hoy en día ese término es como bastante controversial y ahí hay un montón de opiniones en torno a ese término. El gran feminista y amante de la mujer es Dios. Y eso es a lo que quiero que lleguemos con esta charla y quiero que como que realmente abrir el espacio de un diálogo de cuál fue la idea de Dios al crear a la mujer, ¿no? Entonces quiero empezar con un pasaje y que reflexionemos en un pasaje, y es el pasaje de la Anunciación. Y no sé si aquí pues alguno de nuestros, del público, pues tenga en mente este pasaje, pero para que lo recordemos pues fue ese momento en el que San Gabriel Arcángel pues se le presenta a la Virgen María y le pregunta que si quiere ser la madre del Salvador. Si Dios hubiera sido machista, no hubiera sido a ella a quien le hubiera preguntado, habría sido a José. Él era el que iba a ser esposo de María. Y pues si Dios hubiera sido realmente machista, pues es hablar con él, con la cabeza a la cabeza, con el único que pueda dar respuesta, con el que puede pensar, sería José, ¿sí? Pero no, él va y se dirige a María y le hace la pregunta a ella, porque reconoce en ella la dignidad, porque reconoce que es el cuerpo de ella, porque él respeta su decisión y le pregunta, ¿tú quieres? ¿Tú aceptas? ¿Mm? Esa gran intervención de poner a la mujer como primera en recibir ese mensaje, en tener experiencia del Salvador. ¿Mm? Eso dice muchísimo de quién cree Dios que es la mujer. Y aquí me gustaría dar el concepto que el Papa Juan Pablo II dice en esta encíclica, y es de qué se trata la dignidad de la mujer o en qué radica la dignidad de la mujer, y consiste en que ella se encuentra en el corazón del acontecimiento salvífico. Entonces, en palabras normales, el corazón del acontecimiento salvífico es el gran amor que Dios tiene. ¿Mm? Si nosotros nos ponemos a pensar en otras deidades, por así decirlo, o en otras visiones de Dios que se han tenido, ¿qué otra religión tiene un Dios que se hace hombre? Tiene un Dios que quiere compartir esa humanidad. ¿Mm? Digamos, una de las rupturas muy grandes del cristianismo o de la presencia de Cristo es que
Antes los dioses eran como esas personas alejadas que jugaban con nosotros, o sea, que eran como nosotros los títeres y necesitaban como diversión casi, que de pronto era como divertido hacernos la vida imposible, ponernos problemas, porque pues qué aburrido que todo salga bien, ¿sí? Como esos seres que manipulan y que manejan y que quieren como buscarle el quiebre al ser humano, o que lo ponen a prueba y le exijan, o sea, como que le exigen un montón de cosas y de repente se presenta este Dios que uno no se quiere quedar allá arriba, sino que se quiere bajar a ser un ser humano y a vivir la humanidad. ¿No? Y además, o sea, recordemos, él viene y no, o sea, su manera de llegar al mundo no es en un palacio, no es con todas las comodidades, no es, por favor, todos sírvanme, por favor, es que llegó. No, llegó de una manera casi que escondida en un pesebre, ¿sí? Después tuvo que huir. ¿M? Su vida fue humilde. Su papá fue un carpintero. No, nunca persiguió las riquezas ni o sea, ni como esa alabanza de como de los aplausos y de tener seguidores y de tener fans, o sea, su presencia en el mundo fue muy diferente. Y la primera persona que tuvo experiencia de esa humanidad fue una mujer. ¿Mm? Eh, y entonces la unión que María tenía con Dios fue tan estrecha que hizo posible que fuera una presencia. Y de ahí eso empieza a ver esa empieza a ser la raíz de la dignidad de la mujer, porque es si nuestra unión con Dios es profunda y está enraizada, o sea, tiene raíces profundas, vamos a empezar a hacer vamos a empezar a abrir un espacio de salvación a nuestro alrededor. Vamos a empezar a abrir un espacio de redención, un espacio de encuentro con ese Dios que quiso venir al mundo, que quiso bajar y que quiso hacerse presente. ¿Mm? Me quiero leer otro concepto que dicen en esta encíclica y es, la dignidad es la elevación sobrenatural a la unión con Dios. ¿Mm? Y determina la finalidad tan profunda de nuestra existencia aquí en la tierra. Es decir, digamos, no simplemente es tener una relación profunda con Dios para hacer como para abrir el espacio de salvación, que digamos que ya es una misión suficientemente bella, sino también que es una luz para guiar una pregunta muy grande que tiene el ser humano y es, ¿para qué rayos nací? ¿Para qué rayos estoy aquí? ¿Mm? Porque esa presencia de Dios empieza a ser una luz nos empieza a dar y como a generar como un camino de encontrar el porqué, de encontrar la misión. ¿Mm? Y la mujer está en el centro de ese camino. Es como ese bombillo que se prende, ese bombillo de donde surge esa luz. ¿Sí? Eh, no es menor, no es menor. Espero que ahorita ya estén empezando como a sentir que, pues que la feminidad está llamada a alumbrar el mundo, a ser como guía de preguntas existenciales, guía de preguntas o como, no guía de preguntas, pero sí como un camino de respuestas más bien existenciales. ¿Mm? Entonces hay algo espectacular que dice esta encíclica y es, lo femenino es plenitud de perfección. Lo femenino es plenitud de perfección. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque, bueno, lo femenino tiene
o bueno, digamos, las mujeres y todo el mundo femenino, es un mundo interior profundo que en esa interioridad empiezan a surgir respuestas del ser. ¿Mm? Y nosotros representamos a la humanidad en, porque nosotros somos como ese germen de donde surge la humanidad. ¿Mm? Aquí me gusta hacer una pregunta y es, si imaginémonos que tenemos $1.000.000.000 y tenemos que dárselos a alguien para que lo cuide, para que haga fructiferar digamos, ese tesoro o ese trabajo que hemos ahorrado, ¿sí? Pues, ¿a quién se lo damos? ¿Mm? Lo ponemos en un lugar de confianza, en un lugar de seguridad, en un lugar de, pues, como de beneficio también. Y la mujer, la naturaleza de la mujer, es ese banco en donde surge y sucede la vida. Es mucho más que cualquier 10.000 millones de millones de lo que sea. Es la vida misma. ¿Mm? Y nosotros somos ese lugar de seguridad, de beneficio, ¿cómo se dice? Como de, pues de vida, pero se me fue la palabra, se me fue la palabra, después volverá. Pero lo femenino es ese, digamos, es esa representación de lo que es, de lo que da vida y de lo que puede ser fecundo y ser fértil y multiplicarse y dar más y como que en sí mismo se renueva, ¿sí? Entonces, por eso es que lo femenino es plenitud de perfección. Es el lugar escogido por Dios para que surja y se renueve la humanidad. ¿Mm? Entonces, aquí, pues aquí entramos a otra parte de lo femenino y es, ¿qué es, digamos, el ingrediente principal de esa perfección? Es algo muy simple y es el servicio. Y vamos a ver dos personas que sirvieron hasta el final. ¿Mm? Vamos a otra vez a ir a ese pasaje del Evangelio que quise traer al principio, que era en ese momento en el que pues Dios le preguntó a María como, ¿quieres ser tú la protagonista de mi llegada a la tierra? Y su respuesta fue, aquí estoy, he aquí la esclava, la sierva del Señor. ¿Mm? Y es en el servicio en donde se encuentra el reinado de Cristo y de la Virgen María. ¿Por qué? Porque más adelante después eh, va a suceder algo y es, en, más adelante Cristo va a decir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y esa es una respuesta del hijo de la servidora de Dios. ¿Sí? Si mi madre es la sierva, yo también sirvo. Y ese es de eso se trata el reinado de Cristo. Aquí me gustaría hacer una analogía y es, imaginémonos que el presidente de nuestro país, sea cual sea nuestro país, decida ser siervo, decida vivir toda su presidencia con el salario mínimo, decida usar, o sea, decida vivir en el día a día del menor de sus ciudadanos, del más humilde de sus ciudadanos. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cuál sería ese cambio de imagen del presidente? ¿Mm? Este señor sí sabe lo que significa la pobreza. Este señor sí sabe lo que significa el trabajo duro. Este señor sí sabe cuáles son mis necesidades. Porque es que si vive mi situación, conoce mi necesidad. Y a eso vino Cristo, a vivir nuestra necesidad y a darnos ese mensaje, yo conozco tu necesidad. Y mi reinado no significa que tú vengas aquí a darme lo que, o sea, porque es que esa es una imagen falsa que tenemos de Dios. Yo le tengo que entregar todo porque Él solo quiere alabanza y Él está allá y yo soy acá y nada que ver, nada que ver. Él se hizo hombre para decirnos, yo estoy aquí contigo. Yo quiero pasar por ese sufrimiento
que significa la humanidad y que creo que aquí todos hemos pasado por un sufrimiento y para nadie, o sea, yo no creo que nadie tenga la vida resuelta. Todos tenemos una cruz. Y Cristo vino a decir, la forma de vivirlo es por medio del servicio. Así se reina. Ese es mi reinado. Y esa es la gran diferencia entre el reinado de Cristo y el reinado de Herodes, que era el rey que cuando Cristo nació, pues era el que estaba reinando. ¿Mm? Cuando Cristo nació, pues tanto miedo le dio a Herodes que mandó a matar a todos los niños menores de 1 año. Y por eso es que Cristo tuvo que salir a Egipto a esconderse. ¿Sí? Por eso es que a José un ángel le dijo, te vas ya, te largas, porque la vida de Cristo está en juego. ¿Por qué? Porque Herodes no quería servir, quería ser servido. ¿Sí? Y cualquier amenaza de ese poder terrenal, pues, chao, por más unión que tenga, de malas, tuki tuki. ¿Mm? Entonces, el gran reinado al que estamos llamados, tanto hombres como mujeres, ese gran señorío que Dios quiso que tuviéramos desde el Génesis, es en el servicio. ¿Mm? Y los mejores ejemplos fueron, pues, María y Jesús, los grandes servidores. Entonces, algo que también está muy ligado y que, no, como decía al principio de esta charla, nosotras las mujeres estamos aquí para ser como ese bombillo de salvación, ese bombillo que se prende y esa luz que ilumina. Algo que pasa es, nosotras estamos llamadas a dar luz frente a la vocación de los demás, dar luz frente a ese camino de salvación. ¿Sí? Y una de estas, digamos, una de las maneras de encontrar nuestra vocación es por medio del servicio. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a servir, cuando yo empiezo a hacer algo desinteresadamente, cuando yo empiezo a darme, salgo de mi zona de confort y digo, y empiezo a ver qué necesidad hay a mi alrededor, qué necesidad puedo, o sea, o sea, por ejemplo, ahorita en el coronavirus, ¿quién necesita un mercado? Y empiezo a ver, y empiezo a gestionar, y empiezo a darme cuenta de para qué soy buena y para qué soy bueno. De pronto soy bueno para gestionar y dar un presupuesto. De pronto no, soy bueno para convocar personas y hacer una red masiva de colaboración. No, soy bueno para encontrarme con esa persona en necesidad. No, soy bueno ¿para qué? Sí. Y en el servicio, en ese salir de la zona de confort, en ese salir de nosotros mismos, es cuando empezamos a ver para qué fuimos creados y para cuál es nuestra misión y cuál es ese llamado al que estamos invitados a vivir. Entonces, aquí vamos a entrar a un segundo lugar o a un segundo tema, y es cuál es la base de nuestra antropología. ¿Sí? ¿Cuál es la base de esa? Pues antropología es como de esa lógica del ser humano o de ese, pues del estudio del ser humano, pero es como esa lógica de la humanidad, por así decirlo. Y es la base de nuestra antropología, y pues esto lo dice el Papa Juan Pablo II en esta encíclica, que para quienes están llegando hasta ahora, pues esta charla se basa en la encíclica La dignidad de la mujer del Papa Juan Pablo II. La base de nuestra antropología es que somos hechos tanto varones como mujeres a imagen y semejanza de Dios. O sea, en el Génesis, que es como uno de mis libros favoritos, pues dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza, varón y mujer los creó, ambos. O sea, el hombre no es solo el hombre masculino, el hombre envuelve al varón y a la mujer. ¿Mm? Esa es una de las grandes diferencias de la traducción, o ese es como un error de traducción, por así decirlo, y es que el hombre masculino pues es considerado varón, la mujer es pues mujer, y el hombre son ambos, ¿no? Y aquí hay algo súper lindo
que quisiera compartir con ustedes y es la mayor semejanza que tanto varones como mujeres tenemos con Dios, la piedra angular de esa semejanza es nuestra diferencia. ¿Por qué? Porque pues Dios es Trinidad. ¿Y la Trinidad qué significa? Pues que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Mm? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo ni el Padre. El Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Cada uno, lo que hace que Dios sea Dios es que cada uno es diferente. ¿Mm? Y lo que más nos asemeja a Dios es que somos diferentes. Es que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y esa diferencia, sí, como que el hecho de que somos otro, esa otredad entre nosotros dos, hace que nos asemejemos a Dios, que en sí mismo es diferente, que en su interior es diferencia, porque son tres en uno. ¿Mm? Y, digamos, hay algo que es muy importante tenerlo en cuenta y es, somos iguales en dignidad. Y la diferencia, esa otredad que nos permite también ser dignos, es la que nos permite abrazarnos y comunicarnos y estar el uno con el otro, en nuestra diferencia. Y eso lo podemos ver en todos los niveles: físico, cómo encajan, emocional, afectivo, psicológico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y dónde empieza todo el meollo del asunto? Y es cuando Adán y Eva le abren las puertas al pecado y caen como en ese alejarse del plan de Dios y en ese desconfiar de quién es Dios, surge una consecuencia que es muy triste y que es como la base de todo el sufrimiento de la humanidad, y es, una de las consecuencias es que, y lo dice en el Génesis, es: el hombre te dominará, el varón dominará a la mujer. ¿Sí? Y esa palabra y ese texto del Génesis, que se los invito a leer, está en el capítulo 3 del Génesis, cuando Adán y Eva ya caen en pecado y Dios ve, y Dios se acerca y pues los confronta y les dice qué pasó acá, Dios les empieza a contar las consecuencias de su pecado, ¿sí? Y aquí me gusta poner un ejemplo y es como si un niño llegara y rompiera la ventana de su casa y llegara su mamá o su papá y le dijera las consecuencias, ¿sí? Gracias a que rompiste el vidrio o debido a que rompiste el vidrio, pues se nos va a entrar el agua, se nos pueden entrar los ladrones, nos podemos resfriar y enfermar, A, B y C. O sea, los problemas de no tener vidrio en la casa, ¿sí? Él te dominará, y el resto de consecuencias que se narran en el Génesis es consecuencia, no es como una amenaza, no es como si Dios hubiera llegado, ustedes y entonces ahora van a ser infelices, no. O sea, no es como si el papá hubiera dicho, y entonces se va a dormir afuera de la casa y no vuelve y no lo quiero volver a ver, no. ¿Mm? Es más como la consecuencia es esto, ¿sí? Por eso era que yo no quería que rompieras ese vidrio, porque la consecuencia es esto. Y la consecuencia es que hay una dominancia de parte del hombre hacia la mujer. Y eso es terrible. O sea, eso es terrible, terrible. ¿Mm? Porque ambos, gracias a eso, ambos pierden su dignidad. Ambos, eso que los volvía dignos y los hacía iguales, se rompió. ¿Sí? Pero una de las misiones de Jesucristo, una de las grandes cosas que iba a hacer Jesucristo es a devolverle a la mujer el lugar que ocupaba. Es a darle a la mujer ese lugar que le pertenecía antes y que en el pecado desfiguró y lo hizo perder, ¿sí? Y una de las razones por las que crucificaron a Jesucristo, que también quisiera hablar de eso, es la crucifixión de Cristo no fue como, ay, es que lo tenemos que matar porque así va a tener que salvar la humanidad. O sea, no, humanamente esa no fue la razón de por qué crucificaron a Jesucristo.
La razón por la que crucificaron a Jesucristo fue, uno, porque empezó a decir, Dios es papá, mi papá y el de ustedes. Y eso era una herejía. O sea, los judíos no, eso fue como, este man es un hereje, este man está loco, quiere hacernos creer cualquier cosa y no es así, ¿sí? Para los judíos tenían como unos 10 nombres para Dios, porque simplemente decirle Dios ya era como una falta de respeto. Y que este señor no solo no le dijera a Dios, sino que le dijera papá, ¿sí? Y uno de los mensajes que Cristo nos quiso dar es Dios es Padre. Y Dios nos ama como Padre y nos provee como Padre y se compromete como Padre, ¿sí? No sé cuántos aquí son papás o aman a su papá o tienen una relación de paternidad. Pues un buen papá quiere proveer, proteger, estar presente, ser valiente. Ese es el mensaje que Jesús vino a dar. Y otra de las razones por la que que lo crucificaron es porque él fue el primero que empezó a tener, o sea, empezó a hablar directamente con las mujeres, a darle su papel. Hay un montón de pasajes en el Evangelio, por ejemplo, la mujer adúltera, cómo trata a esa mujer y cómo la defiende. Y eso empezó a ser escandaloso, porque ese no era el lugar que la mujer tenía. ¿Mm? Otra cosa, la hemorroísa, esa mujer que estaba desangrándose, como fue con la viuda de Naín, como fue con la samaritana. Ese pasaje es espectacular. Y Cristo empezó a ser una figura revolucionaria porque era como, ¿quién es este hombre que cree que la mujer quién es? O sea, ¿por qué? O sea, ¿quién es este hombre que empieza a romper todas las concepciones sociales que teníamos? Como así que Dios es padre, como así que la mujer, no la vamos a padrear, como así, como así, como así. ¿Mm? Entonces, una de las grandes motivos de salvación es devolverle a la mujer ese lugar que se había perdido por el pecado. ¿Mm? Entonces, aquí quiero hacer una explicación y es, así como Cristo supo quién era la mujer, el demonio también. Y por eso fue que quiso convencer a Eva de caer en pecado. ¿Por qué? Porque pensemos, si hubiera sido al revés, si el demonio se hubiera acercado a Adán a decirle, mira, Dios es un arrastrado que no quiere su bien, les está escondiendo todo, ¿sabes qué? Yo te tengo un plan mejor, toma, mírate. Y Adán hubiera llegado a donde Eva y le dice, oye, mira, comamos de lo que justo Dios nos dijo que no comiéramos. Eva, ¿qué le hubiera dicho? Pero a ver, se te cayó el cerebro en la mitad del camino, o sea, no podemos comer de eso porque Dios nos fue muy claro y nos dijo, comes de eso y te mueres, mi rey. Entonces no vamos a comer de eso. Pero el demonio sabía que si convencía a Eva, Adán comía, porque el demonio también conoce la dignidad de la mujer y la quiso destruir. Entonces, tanto Cristo como Satanás conocen quién es la mujer y el poder que tiene. Y ojalá, y la invitación, y ojalá que esta charla, y se lo recomiendo, de verdad, esta encíclica es preciosa, que la mujer encuentre el verdadero papel que tiene, porque es muy grande, porque somos portadoras de vida, de salvación, porque somos esa luz en el camino. Estamos llamadas a ser esa luz de salvación y para que el ser humano encuentre la verdadera respuesta de su vocación y de su misión aquí en la tierra. ¿Mm? Entonces, ya como para empezar a terminar y para abrir el espacio a preguntas y a dudas que tengan, quiero tocar un tema muy especial que es la maternidad. ¿Mm? Y es, en nuestro cuerpo sucede algo espectacular. No sé cuántos de las personas que están ahorita conectadas son católicas y han tenido la experiencia de la Eucaristía, pero uno de los milagros de por qué amamos tanto la misa los católicos es porque en ese momento sucede que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo y estamos en contacto con Él. O sea, de eso se trata la maravilla de la misa, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues sucede pues, lo que se llama la transubstanciación
y pues ese pan y ese vino pues dejan de ser eso para volverse en algo divino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. En el interior de la mujer, un óvulo y un espermatozoide empiezan a ser un ser humano, se convierten en ser humano. Dejan de ser un par de células más para convertirse en vida. ¿Sí? Y la maternidad, el útero de la mujer es ese tabernáculo de sacralidad. Somos portadoras de salvación, somos portadoras de vida. ¿Sí? Entonces, ojalá, pues digamos, ojalá que después de empezar a entender este tipo de conceptos, veamos que Cristo y que Dios no solo no es machista, sino que es un fan número uno de la mujer, le puso el lugar más privilegiado de la creación. La puso ahí. Y quiero terminar con una pregunta que el Papa Juan Pablo II hace acerca de la Virgen María, acerca de la iglesia, y que ojalá cada una de nosotras de las que estamos aquí viendo este video, pues podamos como de pronto preguntarnos si es, no se ha obrado en ella y por medio de ella lo más grande que existe en la historia del hombre sobre la tierra, es decir, el acontecimiento de que Dios mismo se ha hecho hombre. Esta es una pregunta que hace acerca de la Virgen María y acerca de la iglesia, pero ojalá también sea una pregunta que nosotros podamos decir, eso también me pasó a mí. No se ha obrado en ella y por medio de ella lo más grande que existe en la historia del hombre sobre la tierra, es decir, el acontecimiento de que Dios mismo se ha hecho hombre. Ojalá abracemos nuestra gran dignidad de la mujer y que abracemos como ese don de ser portadoras de salvación, ese don de ser esa luz en el camino para las respuestas más grandes del ser humano, que es para qué nacimos, cuál es la finalidad de nuestra existencia, a dónde estamos destinados a llegar, para qué todo esto, para qué todo esto. En nosotros, digamos, en esa realidad de lo femenino, se encuentran ese tipo de respuestas. ¿Sí? Y me gustaría ahorita, pues, volver a retomar esas preguntas que hice al principio, después de haber hablado en todo lo que hablamos de cuál es el mayor tesoro y la mayor grandeza de la mujer, después de haber oído todo lo que oímos. ¿Cuál es el mayor reto de ser mujer? ¿Y cuál es el mayor riesgo de ser mujer? Ojalá que en este tiempo, pues, abramos como ese espacio de reflexión para decir, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el mayor reto, la mayor grandeza y el mayor riesgo de la feminidad en un mundo como hoy o a lo largo de la historia o en lo que se nos viene? ¿Cuál puede ser? ¿Dudas? Entonces me gustaría terminar este espacio de reflexión o este espacio de compartir esta encíclica con ustedes o este mensaje, la encíclica con un Ave María, por todas las mujeres, por la feminidad del mundo y bueno, para que, para que cada vez haya mayor conciencia de lo que significa ser mujer y del papel que tiene la mujer en la historia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pues que Dios los bendiga, que la Virgen de Fátima pues los llene de bendiciones y de amor, y que seamos siempre un espacio de salvación y abramos ese espacio de salvación a nuestro alrededor, y que Dios los bendiga.